Bien, carajo, no se nos podía escapar. Hemos vencido, sufriendo más de la cuenta por 2-0 Universidad Católica de Ecuador. Un partido que en la previa se presentaba solo por el contexto del equipo, la valoración de plantilla, la realidad de ambas instituciones, menos complicado de lo que podía haber sido una llave contra Gremio, una llave contra Boca Juniors, pero luego lo plasmado en la cancha no siempre tiene que ir de acorde a lo que uno pueda pensar con el diario del viernes. De esta forma, U Católica Ecuador se presentaba como un equipo ecuatoriano que es el máximo goleador de la Serie A de su país. Sin embargo, también uno con grandes deficiencias al momento defensivo. Y creo que esta constante se demostró en el resultado del día de hoy. Los dirigidos por Pipo Gorosito enfrentaban este duelo con un crédito algo escaso en cuanto a la liga local. De las 5 primeras fechas únicamente hemos podido ganar 2 partidos, digamos, de forma nada fácil, por así decirlo, ante Juan Pablo II teniendo que remontar con un doblete de Kevin Quevedo, mientras con Ayacucho recurriendo a un penal que fue anotado por Pablo Cepelini. Los empates ante Sporting Cristal, ante Alianza Atlético de Sullana y la derrota ante Cusco no dejaban con el mejor sabor de boca al hincha victoriano. Así que de esta forma llegamos a la competencia internacional con la responsabilidad del plantel y del director técnico de renovar la ilusión de un pueblo, del equipo del pueblo, porque afortunadamente en este año, en la mayoría de ocasiones, la competencia internacional se convirtió en la excusa para renovar la ilusión del hincha blanquiazul. Los 11 parados enviados por el Pipo Grosito será Guillermo Vizcarra en el arco, la línea defensiva con Renzo Garcés y Eric Noriega. Una decisión cuestionable por algunos, incluyéndome en la previa, porque incluso Gianfranco Chávez se supone que respondía a la necesidad de tener un central adicional de Renzo Garcés y Carlos Zambrano. Todo esto para evitar la necesidad de bajar a Noriega del medio campo. En esta ocasión se decidió por mera evaluación técnica mantener la línea entre Renzo Garcés y Eric Noriega y poner en el medio a Burlamaqui. Por las bandas, los laterales titulares inamovibles son Guillermo Enrique y Miguel Trauco, ambos volantes de creación. La responsabilidad caería en Fernando Gaibor, Sergio Peña, y los extremos ya conocidos Kevin Quevedo, Eric Castillo y José Paolo Guerrero. El partido arrancaría con una alianza que podía por fin plasmar su superioridad en el campo. Contrario al temor que podía tener yo en la previa, U Católica Ecuador no fue un equipo que vino a esconderse en el fondo, no planteó una línea de 5, no regaló la pelota y esperar, no. Al parecer no aplicaron al tapado de bandas que tantas veces nos ha complicado la vida en encuentros de la liga local, sino saliendo a intentar con sus propias armas proponer un juego y jugar de al tú a tú. Pero dentro de esa intención, Alianza Lima es más por plantel, por actualidad y por funcionamiento durante este año 2025, lo que llevó a que Paolo Guerrero tenga la primera ocasión del partido, tras un buen centro de Guillermo Enrique, que afortunadamente se están volviendo más comunes de los malos que pueda llegar a tirar, y de cabeza la mandaría a las nubes, debajo del arco. En tan solo 5 minutos podíamos ponernos el primero arriba, y esto denotaba de que Alianza tenía la capacidad de superar al equipo ecuatoriano. Alianza seguiría llevando las riendas del ataque con una claridad sorprendente de Burlamaqui. Y aquí es donde yo tengo que pedir disculpas y decirme que me encanta equivocarme. El que sabe de fútbol en el comando técnico es Gorosito, no yo. Y es con la actuación que demostró hoy el chico peruano español, me da la confianza de saber que hay alguien más en ese puesto. Yo siempre lo he manifestado, no he tenido miedo de ser responsable de mis palabras, decir que yo soy más del bando de Jesús Castillo, porque su capacidad de corte, por su entrega y porque su mayor defecto fue coincidir con el mejor Noriega. Y con la llegada de Burlamaqui no explicaba cómo este le había robado el puesto. Ahora le tiene a Gorosito. Yo no digo que uno sea mejor que el otro, pero Burlamaqui tiene características que le gustan más al Pipo. No digo que sea mejor de Noriega y probablemente esté lejos de ello, pero la ocasión de hoy del chico fue clave en recuperación de balones, fue clave en pases acertados, fue clave en darle la calma al equipo en el medio campo. Si Alianza no encontró el gol en el primer tiempo, Burlamaqui no fue el problema. Es acá donde podemos encontrar una consigna. ¿Qué vale más? Mantener la calidad inmensa de Noriega en el medio, donde es su mejor posición de lejos, y bajar a Chávez, que todavía es un central que al menos en Alianza no ha llegado a mostrar lo que puede entregar, o bajar a Noriega, tener un buen central, pero perdernos de su mejor versión en el medio y confiar en Burlamaqui, que ya hemos visto al menos hoy que la capacidad tiene. Será una consigna linda de analizar porque al menos no nos ha decepcionado. Sergio Peña se mostró algo errático en el primer tiempo,
mientras que por las bandas tanto Eric Castillo como Kevin Quevedo lograban llegar a romper, pero algo sí a mencionar es que si bien el ecuatoriano Castillo es referente en cuanto a lo físico, en cuanto al porte en el equipo blanquiazul, hoy los laterales ecuatorianos eran unas moles. Y sin citar a aquel periodista Philip Butters, que ya tuvo palabras un poco cuestionables hacia los ecuatorianos, algo de razón tiene al describir su inmensa capacidad física. Tanto laterales como extremos de U Católica Ecuador no serían los más técnicos, pero chocaban contra Miguel Trauco, por ejemplo, y no tenían nada que hacer. Incluso en el segundo tiempo desestabilizaron un par de veces a Hernán Marcos. Continúan las ocasiones en el primer tiempo. Lamentablemente, a raíz de que Alianza no lograba encontrar el gol de la tranquilidad, el gol que puede afirmar su superioridad en el campo, el otro equipo también juega. Empezó a llegar, empezó a tener sus ocasiones, hasta que aproximadamente en el minuto 30 sería Paolo Guerrero el que se sienta después de un pase filtrado de Peña, intentaría picar el espacio, se agarró la parte de atrás del muslo y quedó ahí. Se salió claramente afectado. Un jugador de su experiencia y de su trayectoria sabe, conoce su cuerpo y no creo que se haya puesto de esa forma por algo sensible. Espero de corazón que no sea finalmente una lesión que lo termine por dejarlo todo el año, pero como lo digo, no creo que se queje por cualquier cosa. Entonces, el cambio cantado era Hernán Marcos. Dentro de esa consigna, un Católico Ecuador sorprendería al arco aliancista en hasta dos ocasiones donde Guillermo Vizcarra vuelve a soltar su capacidad de arquero copero, que tuvo algunos bloopers en la primera parte del año en liga, pues eso quedó relegado. Quién sabe si en el siguiente partido podría cometer algún error, esperemos que no, pero al menos del clausura y en la copa desde gremio, ha estado impecable y salvando pelotas increíbles incluso hoy día, porque como lo mencioné al principio del video y retomando mis propias palabras, un Católica Ecuador es un equipo que recibe muchos goles en Ecuador, pero también es el equipo más goleador del torneo. En una liga donde está Emelec, donde está Barcelona de Guayaquil, donde está el Independiente del Valle, donde está Liga de Quito. Por sobre esos equipos anota más goles. Y será por algo. Tenían la capacidad de en algún momento generarnos daño, y más si Alianza aún no era capaz de concretar la superioridad en el marcador. Pero cuando eso pasaba, Guillermo Vizcarra estuvo atento para zafarnos del problema. Antes de finalizar el primer tiempo, habría una salida de contra excelente de Alianza Lima, que finalizaría en Quevedo, llevándola contra el arco, lanzando un zurdazo imponente que finalmente chocaría en el palo y nos ahogaría el grito de gol para irnos al descanso 0-0. No le voy a negar, más allá del buen fuego, más allá de la capacidad aliancista, sí se sentía ciertos estragos de preocupación de no poder sacar adelante el partido, porque no es como con Gremio, que el primer tiempo fue parejo, en Matute y sabiendo la capacidad del rival. Es que nos sentíamos superiores a la Universidad Católica de Ecuador, sabíamos que teníamos cómo hacerle daños, pero no lo logramos y en una de sus intervenciones podría aguarnos la fiesta de la noche de Matute. El replanteo del pivo para el segundo tiempo serían con la entrada de Pablo Cepelini y Alan Cantero, siendo primero la entrada del argentino que regresaba tras una larga lesión, aquellas que le han acompañado en todo el año y mermado su nivel en momentos claves de la temporada. Y entrando por quién, por Burlamaqui, un cambio que en un principio no voy a negar, no me lo entendía porque no estaba haciendo un mal partido y no creo que eran los primeros invitados a salir. Pero como digo, el que sabe de fútbol es él, no yo, y qué bien que hoy día me lo demostró, porque sería Alan Cantero el héroe de la noche, el héroe blanquiazul, su reivindicación con la victoria, con el corazón de pueblo y en torneo internacional, porque hasta este momento las alegrías que nos había dado habían sido únicamente por torneo local. De ahí a nivel de copas, tanto Libertadores como Sudamericana, no había tenido un momento de brillar, y ese momento fue hoy. Atravesando los 70 minutos, ya pasado casi más de la mitad del segundo tiempo, cuando incluso el Católica Ecuador había tenido sus ocasiones, cuando Alianza nuevamente había encontrado un palo a través de un remate de Fernando Gaibor, sería a través de un centro, un pivoteo de Hernán Marcos, era inacabable, porque si bien hoy no se despachó con un gol, hoy se despachó con una asistencia y con una jugada clave, retomando lo que contaba, un cabezazo de Barcos, la regla del fútbol, dos cabezazos en el área, son gol. Llegaría Cantero para impactar el balón y poner el primero. El estadio se caía porque era un grito de gol ahogado. Sabíamos que podíamos ganarlo y que debíamos ganarlo. Era nuestro deber y porque la vuelta, tal vez su Católica Ecuador no sea el equipo más prestigioso a nivel de defensivo, a nivel de táctica, pero la altura, si se sufre en Liga 1, habrá que ver cómo nos impacta a nivel internacional, en este caso en el Ecuador. Pero esto no se acabaría aquí, porque dentro de la insistencia aliancista parecía que podía llegar el segundo gol a través de una jugada, que una genialidad de Cepelini,
de los buenos pases de Peña y de Gaibor, porque también cabe mencionar, Alianza pasó a jugar con una 4-4-2, mientras que los cuatro del medio pasarían a ser Fernando Gaibor, Sergio Peña, Kevin Quevedo y rotando entre Cepelini y Alan Cantero. Sí, alejando un poco a Sergio Peña del área de creación y dándole una responsabilidad más de box to box. Pero esto que caería a pelo el equipo blanquiazul cuando un balón largo parecía que lo iba a pivotear Hernán Barcos, pero con su experiencia, su jerarquía y también la ingenuidad de los centrales de U Católica de Ecuador terminaría por jalar los dos, por llamando, decir, vengan, yo soy el peligro. Ingenuamente se separó de ellos y cuando se dieron cuenta habían caído en la trampa del pirata. Les robó el tesoro. El pirata les robó el tesoro del gol. Dejaron pasar la pelota y Alan Cantero, ni preso ni perezoso, prendió la moto y definió a placer, porque sí, pudo haber aprovechado la trampa generada por Barcos, pudo haber llegado, pudo haber sido rápido, pero si no definía bien, eso igual quedaba, no era gol, pero definió y el 2-0, doblete Alan Cantero, la solución vino del banco, la solución viene Pipo Gorosito y hoy hay que reconocerle porque lo chancamos cuando los partidos se complican y no sabemos cómo resolverlos. Hoy supimos, hoy cambió de táctica, hoy incluso se traicionó a sí mismo sacando a su protegido, como lo es Burlamaqui. Porque si Burlamaqui está jugando en Alianza Lima es por Gorosito. Nadie lo pidió, nadie lo ponía por encima de Jesús Castillo. Es él quien le da confianza. Él mismo sacó, poniendo al Cantero en la posición que le pidió estar y generó el 2-0. Inclusive Alianza pudo haber tenido la noche perfecta ya para, incluso un poco pecando en la soberbia, decir que ya estábamos en cuartos y encajábamos el tercer gol. Cepelini tendría en sus pies tras otro pase magistral de Hernán Barcos que lo dejaría solo, pero definió a quemarropa al arquero de U Católica Ecuador. No se animó por enganchar, no se animó para colocarla, sino que definió a quemarropa y pues cuando uno hace eso está apostando un poco hacia la suerte y en este caso la suerte le sonrió al arquero de U Católica Ecuador. Gran partido de Vizcarra, gran partido de Guillermo Enrique que no dejó de correr. Más allá de unas pelotas perdidas, fueron más las que hizo buenas de las que perdió. Trauco sí fue superador en lo físico, en el porte por el extremo que le sacaba dos cabezas de alto, la verdad, no lo puedo culpar mucho. La defensa estuvo bien, pero un equipo que tiene la mayor cantidad de goles en Ecuador, algo te tiene que generar. Burlamaqui, como les dije, excelente. Peña y Gaibor no fueron su mejor partido. No digo que jugaran mal, pero tal vez la cantidad de fútbol que generaron no era la que yo me esperaba. Castillo de la misma manera tuvo regates que sí llegaron a pasar, pero por el contexto de las jugadas no llegaron a ser trascendentes. Y Kevin Quevedo con su velocidad aportó. Los reflectores seguirán con Alan Cantero, seguirán con Hernán Barcos, esperando la pronta recuperación de Pablo Guerrero. Ahora, antes de la vuelta, tenemos entre medio el partido con AET. ¿Tendremos un equipo mixteado, titular o suplente? No tendremos que saber. Hoy Matute vuelve a sonreír, vuelve a ilusionarse. Y como digo, pasito a pasito, ¿por qué no soñar en grande? Pero antes de las semis están los cuartos y antes de los cuartos están los octavos y antes de la vuelta en Ecuador había que ganar hoy. Lo ganamos y nos vamos con todo a la altura de Quito. Yo soy 100% Gabo y la vida es 100% fútbol. Llegamos con el alma al hombro y el corazón sin techo, buscando un sueño en la ciudad.